Hola a todos, bienvenidos en el tema llamado RIPA. El RIPA, R-I-P-A, es el reglamento cuyas siglas significa Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes. Es un tema complejo, muy importante, en el que hablaremos de conceptos como el riesgo de abordaje, las luces, las marcas de una embarcación, la señalización acústica y las señales de peligro. Empezaremos por el apartado del abordaje. Este tema, el abordaje, vendría a regular lo que en carretera es la prioridad de paso. Es decir, si dos buques siguen su trayectoria, habiendo riesgo de abordaje, uno de ellos tendrá que maniobrar para evitar dicha colisión. Pues en este tema veremos qué buques tendrán que maniobrar para ceder el paso cuando aparezca el riesgo de abordaje y cuáles tendrán que seguir el rumbo, ya que tendrían prioridad de paso. Antes de ello, hay que citar unas normas generales. Hay que saber que aquellos buques que tengan que ceder el paso tendrán que advertir su propósito de ceder el paso con mucha antelación. En el mar, las maniobras en general no se pueden realizar de forma instantánea, ni tampoco se puede frenar rápidamente, requieren de tiempo. Por eso es tan importante hacerlo con mucha más antelación de lo que lo haríamos en tierra. Como los demás buques tienen que entender que se va a ceder el paso, las maniobras que lo adviertan tendrán que hacerse de una forma clara y decidida. Es decir, que si se maniobra con una sucesión de pequeños cambios de rumbo o varios cambios de velocidades, nadie va a poder predecir nada, solo se va a provocar confusión. Así que las maniobras tendrán que ser claras y con mucho tiempo. Si podemos escoger, es preferible que se cambie el rumbo antes que la velocidad, ya que si un buque tiene que avistarnos desde lejos, es más fácil percibir un cambio de rumbo que apreciar un ligero cambio de velocidad. En el mar, siempre ante todo la seguridad por delante. Así que siempre que haya dudas sobre si hay riesgo o no de abordaje, se considerará siempre que existe el riesgo y se actuará como tal. Por lo tanto, aquella embarcación que sigue a rumbo, es decir, aquella embarcación que mantiene el rumbo y velocidad ya que tiene prioridad, en caso que tenga la más mínima duda de que no le van a respetar dicha prioridad, deberá reaccionar debidamente para prevenir el riesgo de abordaje. Vamos a empezar a hablar sobre la navegación en los canales angostos, es decir, canales estrechos en los que puede que dos embarcaciones no pasen a la vez o que pasen con dificultades. En este escenario hay unas reglas específicas que debemos de conocer. Una de ellas nos dice que como norma general se navegará por el lado derecho. Otra norma nos dice que los que naveguen por el canal angosto tendrán prioridad respecto a aquellos que quieran atravesarlo. Por lo tanto, en el dibujo, los buques que naveguen en sentido longitudinal tendrán prioridad de paso respecto a este buque que navega en sentido transversal con la intención de atravesarlo. Si la poca amplitud del canal no permitiese que dos buques lo navegaran a la vez, hay una regla general con 3 niveles de prioridad. Primero tendrán preferencia aquellos buques de grandes dimensiones, que no pudiesen pasar más que por ese canal, y se interpreta que son buques con una eslora superior a los 20 metros. En segundo lugar, estarían los buques de vela y los buques con una eslora inferior a 20 metros. Y por último estarían los buques de pesca. Por lo tanto, en el dibujo, el buque más grande tendría prioridad de paso respecto al velero. También hay que mencionar que debe evitarse fondear en un canal angosto, ya que dificultaría la navegación del resto de buques. Vamos a hablar sobre los dispositivos de separación del tráfico. Hay que imaginar estos dispositivos de separación del tráfico como aquellos elementos que balizan una autopista imaginaria marítima. Fijaos en la carta de navegación del Estrecho de Gibraltar, en la que se muestran unos límites laterales, una zona de separación de los sentidos y unas flechas que nos muestran el sentido de navegación correcto.
Estas vías destinadas al tráfico marítimo están pensadas para grandes embarcaciones, de manera que para evitar obstaculizar la navegación, los buques más pequeños de eslora inferior a 20 metros, los buques de vela o los buques destinados a la pesca, se aconseja que utilicen la zona exterior destinada a la navegación costera. Aún así, hay libertad para que puedan usar también estas autopistas marítimas. Siempre que sea posible, una embarcación debe evitar cruzar cualquier vía de navegación, pero si no hubiese más remedio, puede cruzarse de la forma más rápida posible, es decir, perpendicularmente. Cuando un buque está alcanzando o adelantando a otro, se entiende que tiene que ceder el paso, es decir, mantenerse alejado de su trayectoria. Una de las formas para determinar si un buque está siendo alcanzado es cuando de noche se puede ver solamente la luz de alcance, sin posibilidad de ver las luces de costado. Un detalle importante de esta regla es que vale para todos los buques, independientemente de si son veleros, embarcaciones a motor o de pesca. Cualquier buque que alcance a otro tiene la obligación de apartarse de su derrota para evitar el riesgo de abordaje. Por lo tanto, ante esta pregunta de examen, un velero está alcanzando a un buque motorizado. En caso de riesgo de abordaje, ¿quién tiene que mantenerse alejado de la derrota del otro? La respuesta correcta es la A, el velero. Para el resto de maniobras, se establece un orden de prioridad entre embarcaciones en función de su clase. Como podemos ver en esta tabla, los buques sin gobierno son los que tienen absoluta prioridad. Le siguen aquellos buques con capacidad de maniobra restringida, como por ejemplo los buques en tarea de balizamiento o algunos remolcadores. En tercer lugar estarían los buques restringidos por su calado. En cuarto lugar, los buques destinados a la pesca, después los de vela, los buques de propulsión mecánica y finalmente hidroaviones y naves de vuelo rasante. En el dibujo aparece una situación de cruce entre un velero y una embarcación a motor. Siguiendo la norma que acabamos de explicar, el buque que tiene que seguir el rumbo es el velero y la embarcación que tiene que modificar el rumbo para evitar el riesgo de abordaje es la propulsada a motor. Cuando el conflicto se genere exclusivamente entre veleros, hay unas normas aparte que tienen en cuenta la dirección del viento. La primera regla nos dice que cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro. La segunda regla nos dice que cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la maniobra del que está a sotavento. Y la tercera regla nos dice que si un buque recibe el viento por babor y avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque que recibe el viento es por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro. Entonces, cuando el conflicto se genere exclusivamente entre embarcaciones a motor, también hay unas normas aparte. En situación de vuelta encontrada, que significa que los buques se encuentran de frente, ambos tendrán que efectuar un giro a estribor para evitar el riesgo de abordaje. Una de las formas para determinar si realmente es una situación de vuelta encontrada es que de noche se pueden ver simultáneamente las luces de tope y las luces de costado. Y en situación de cruce, al igual que en la circulación por carretera, tendrá prioridad el que se aproxime por la derecha. En este dibujo podemos ver las luces más básicas de una embarcación. Encontramos las luces de tope, que serían como las luces delanteras de un coche, con la finalidad de ser visto desde proa. Son luces blancas orientadas hacia la proa del buque y cubren un arco de horizonte de 225 grados. Por otro lado, hay las luces de costado, que están compuestas por una luz de color verde
a estribor y una luz roja a babor, y cada una de ellas cubre un arco de horizonte de 112,5 grados. La luz todo horizonte es una luz visible sin interrupción en un arco de horizonte total, es decir, de unos 360 grados. Es decir, que desde cualquier ángulo de aproximación al buque se podría ver esta luz. La luz de alcance es como la luz trasera de un vehículo para ser visto desde popa. Es una luz blanca en la popa que cubre un arco de horizonte de 135 grados. Aquellos buques que estén remolcando a otras embarcaciones llevarán adicionalmente la luz de remolque. Esta luz de remolque tiene las mismas características que la luz de alcance, pero su color es amarillo. Una posible pregunta de examen sería: ¿cuántos grados de visibilidad alcanza una luz todo horizonte? Y como ya hemos dicho, la respuesta correcta es la B, cubre un arco total de 360 grados. Después hay que saber que en función de la clase de buque que sea, deberá llevar obligatoriamente una combinación de luces u otras. Vamos a empezar con los buques a motor. Resulta que para este tipo de embarcaciones, la clave para saber qué alumbrado es necesario es la eslora. Los que no superen los 7 metros, basta con una luz blanca todo horizonte. Hasta 12 metros hay que llevar adicionalmente luces de costado. Recordad que rojo a babor y verde a estribor. Hasta los 50 metros, la luz todo horizonte es sustituida por la luz de alcance y la luz de tope. Y si ya supera los 50 metros de eslora, tiene que llevar adicionalmente otra luz de tope, de manera que una esté colocada en la popa y otra en la proa. Como podéis ver, en la parte inferior de los dibujos aparece la colocación de las luces que veríamos de noche en función de la perspectiva en que se vea la embarcación. Algunas preguntas de examen se centran en esto. Navegando con un buque de propulsión mecánica, se nos acerca con riesgo de abordaje un buque que exhibe las luces del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar? Esta pregunta es un poco complicada. Bien, como solo tiene una luz blanca todo horizonte, hemos de imaginar que se trata de un buque a motor que no supera los 12 metros de eslora. Como vemos la luz verde del costado de estribor, significa que se acerca por babor. En aplicación a la regla de abordaje en situación de cruce, nosotros tendríamos prioridad, así que el otro tendría que apartarse de nuestra derrota. Por lo tanto, la respuesta correcta es la de el otro buque, que es a motor y se acerca por babor. Ahora vamos a ver las características que tienen los buques remolcadores en cuanto a las luces. Hay tres clases: los remolcadores propiamente dicho, que remolcan una embarcación; los que empujan una embarcación, es decir, la desplazan propulsándola por detrás; y los arbolados, que la desplazan sujetándola de lado. En los tres casos, si el buque no supera los 50 metros de eslora, va a llevar el alumbrado básico compuesto por la luz de alcance, las luces de costado y las dos luces de tope colocadas una encima de la otra. Si resulta que este buque está remolcando, es decir, está haciendo la acción de remolcar, adicionalmente tendrá que llevar la luz amarilla de remolque. Y si resulta que este buque supera los 50 metros de eslora, llevará tres luces de tope colocadas unas encima de la otra. ¿Qué tipo de buque exhibe las luces del dibujo? Como vemos, las dos luces de costado y la verde de estribor está en el lado izquierdo, significa que estamos viendo su proa. Y como tiene tres luces de tope, tenemos que deducir que se trata de un remolcador de más de 50 metros de eslora. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, un remolcador visto desde proa.
Con los veleros y buques de remo tenemos que introducir el concepto de las marcas de día, que son unas marcas que debemos mostrar durante el día en condiciones de buena visibilidad. Cualquier buque a remo y de vela tiene que mostrar este triángulo negro con el vértice hacia abajo como marca de día. Vamos a ver la pregunta de examen. Un buque que navega a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente, deberá exhibir a proa. La respuesta correcta es la B, una marca cónica con el vértice hacia abajo. En cuanto a las luces, los que tengan una eslora inferior a 7 metros será suficiente con una luz todo horizonte. Los que tengan una eslora hasta 20 metros podrán usar un farol blanco que combine con las luces de costado. Este farol es opcional, ya que también podrían llevar la combinación estándar, que son la luz de alcance, las luces de costado y dos luces todo horizonte superpuestas, la superior de color rojo y la inferior de color verde. Los buques de pesca también tienen su propia marca de día. Como podéis ver, está formado por dos conos unidos por sus vértices. En cuanto a las luces, hay que diferenciar a los buques de pesca de arrastre y los buques de pesca que no se destinan al arrastre. Ambos llevarán una luz de alcance y las luces de costado y dos luces todo horizonte superpuestas. Pero los de arrastre tendrán la superior verde y la inferior blanca, y los que no se destinan al arrastre tendrán la superior roja y la inferior blanca. Después, si el buque supera los 50 metros de eslora, llevará una luz de alcance adicional colocada en la popa. Y si resulta que tiene un aparejo, como podría ser una red de pesca, adicionalmente llevará una luz todo horizonte blanca en el lado en el que esté el aparejo. La pregunta de examen nos dice: navegando de noche avistamos un buque que exhibe en vertical luces todo horizonte verde superior, blanco inferior. Con esta información ya sabemos que se trata de un buque de pesca de arrastre. Y más abajo, a la izquierda, una luz roja, que debe de ser la luz de costado de babor. Se trata de, pues la respuesta correcta es la D, de un buque de pesca de arrastre menor de 50 metros de eslora, visto por su costado de babor. Existen más disposiciones de luces en los barcos que debemos de aprendernos para el examen. En esta diapositiva podéis ver un resumen de la representación de los buques a través de luces todo horizonte y a través de marcas de día. Por ejemplo, aquellos buques que estén fondeados durante el día tienen que exhibir una esfera negra como marca de día y de noche una luz blanca todo horizonte. Si la embarcación se encuentra sin gobierno, dos esferas como marca de día y dos luces rojas todo horizonte de noche. Si la embarcación se encuentra varada y la eslora de la embarcación es hasta 50 metros, entonces tres esferas como marca de día y tres luces todo horizonte, las dos primeras rojas y la inferior blanca. Haz un vistazo a este resumen de luces todo horizonte y marcas de día para familiarizarte con el contenido. El equipo de señalización acústica básicamente consta de un pito que es obligatorio para embarcaciones de más de 12 metros de eslora, una campana que es obligatoria junto con el pito si el buque tiene más de 20 metros de eslora, y el gong, que es obligatorio junto con la campana y el pito si tiene más de 100 metros de eslora. En la pregunta de examen nos preguntan acerca del pito. La palabra pito significa, la respuesta correcta es la D, cualquier dispositivo capaz de producir las pitadas del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes. Es importante conocer que existen dos clases de pitadas. Las cortas, que tienen una duración aproximada de 1 segundo, y las largas, que tienen una duración aproximada entre 4 y 6 segundos. En esta diapositiva tenemos resumido los diferentes conjuntos de pitidos con su significado. Por ejemplo, una pitada corta
significa que caeremos por estribor. Y si son 2 pitadas cortas, que caeremos por babor. 3 pitadas cortas significa que vamos a dar marcha atrás. 2 pitadas largas y una corta significa que pretendemos alcanzar un buque por estribor, y si son 2 pitadas largas y 2 cortas significa que lo alcanzaremos por babor. El buque que está siendo avanzado puede taparnos la visibilidad, pudiendo haber algún riesgo por falta de esta visibilidad. Por este motivo, antes de alcanzarlo, deberíamos esperar su conformidad con la maniobra, y se señaliza con una pitada larga, una corta, una larga y otra corta. Si el buque no entiende la intención de maniobra de otro buque o quiere la repetición, puede pedírnoslo con 5 pitadas cortas. Una pitada larga solamente advierte a los otros buques de su presencia. Y con 4 pitadas cortas se señala que el buque está en prácticas. Una posible pregunta de examen sería: ¿qué nos está indicando un buque mercante cuando en el interior del puerto emite 2 pitadas cortas? La respuesta correcta sería la D, que cae a babor. En situaciones de visibilidad reducida, como puede ser en una situación de neblina, de bruma, el uso del claxon es muy importante para prevenir abordajes entre embarcaciones. En esta diapositiva tenemos resumidos los códigos de señalización acústica en situaciones de poca visibilidad. Aquellos buques con arrancada, es decir, los que estén en movimiento por el agua, tendrán que hacer una pitada larga cada 2 minutos. Y aquellos buques que no tengan arrancada, como los que están fondeados, 2 pitadas largas cada 2 minutos. Para que los buques sin gobierno, de capacidad de maniobra restringida, los restringidos por su calado, los veleros, pesqueros y buques remolcados puedan advertir su presencia, lo harán con una pitada larga y 2 cortas. Y los buques remolcados lo harán con una pitada larga y 3 cortas. Los buques de menos de 100 metros de eslora, que estén fondeados, harán sonar las campanas 6 veces. Y los que superen los 100 metros de eslora, adicionalmente tocarán una vez el gong. Y aquellos buques con una eslora inferior a 12 metros pueden hacer señales acústicas diferentes de las que hemos citado para no llevar a la confusión. Para terminar, vamos a exponer las diferentes maneras que tiene una embarcación para solicitar auxilio. Como podéis ver, no hay una única manera, sino que son unas cuantas. Conviene leerlo bien y aprenderlo, pero a modo de resumen, siempre que se observe algo extraño que nos llame la atención, es muy posible que sea porque alguien está solicitando auxilio.